Bienvenido a La Luz de la Palabra, un espacio para escuchar la voz de Dios y renovar el corazón. Quédate con nosotros a través de Shekinah 95.1 FM. Aquí comenzamos. Iglesia, oh cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra. Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pues es un placer, ¿verdad?, estar nuevamente en este lugar para hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Algo tan hermoso, ¿verdad?, que el Señor nos dejó al paso del tiempo, que es su palabra, ¿verdad? La palabra que no vuelve vacía, la palabra que tiene vida, aún en el transcurso de los años, aún esta palabra sigue dando vida, sigue transformando, sigue cambiando, y es un privilegio, ¿verdad?, estar en este lugar, y nos da alegría poder compartir con cada uno de ustedes, sabiendo los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos en donde más que nunca necesitamos, ¿verdad?, escuchar esa palabra de parte de Dios. Creo que nos hemos saturado de palabras humanistas, nos hemos saturado de consejos de hombre, ¿verdad?, que pues no nos llevan a ningún rumbo, ¿verdad? O tal vez nos puede ayudar en algunos momentos, pero llenar el vacío del corazón del hombre solamente puede ser Dios a través de la palabra. Por eso estamos contentos de estar aquí, de que el Señor nos permita, ¿verdad?, ser esos vasos útiles para hablar de Él más que nada, ¿verdad? No de nosotros, sino de Él. En esta noche, pues yo te invito a que tú compartas con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos. El programa se llama A la Luz de la Palabra. Estamos en Radio Shekinah 95.1, una estación muy, muy especial, muy hermosa, que se ha dedicado a llevar esa palabra a los hogares, no solamente aquí en Juárez, sino se escucha mundialmente esta radio, Shekinah 95.1. Así que yo te invito a que tú te quedes a ver el programa, que lo compartas. Hoy vamos a hablar de un tema bien hermoso, bien interesante, ¿verdad? Que yo sé que va a hablar a nuestros corazones. Pues quiero mandarles saludos a todos aquellos que ahorita ya están conectados, aquellos que van a ver el programa a través de YouTube, de Spotify, de Roku. Saludos a cada uno de ustedes, y que el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, bendiga sus familias, sus casas sean bendecidas con esta palabra, y que a partir de hoy pueda haber un antes y un después. Bueno, pues en esta noche me acompaña Israel, es mi hermano en Cristo y mi hermano en carne. Israel, pues de unas palabras. Hola Susi, Dios te bendiga y Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer estar aquí, pero el placer más que nada es el propósito. Y el propósito es servirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De dar una palabra de aliento, una palabra también que confronta y que nos va a confrontar verdaderamente a la iglesia, a aquellos que decimos llamarnos la iglesia, ¿verdad? Nos va a confrontar, pero es una palabra, Susi, necesaria, es una palabra que la iglesia lo necesita, que aquel que asiste, ¿verdad?, a alguna iglesia, aquel que lleva esa bandera, ¿verdad?, de ser cristiano, la necesitamos escucharla. Aquel que cree que no tiene esperanza, está a tiempo de escuchar la palabra, entregarse a ella y dejar que ella obre, ¿verdad?, que la palabra del Señor, que el consejo de Dios haga algo en sus vidas. Y me da un placer, mi nombre es Israel Mauricio, somos hermanos en Cristo y hermanos de sangre, y me da un placer estar contigo y poder juntamente tocar ese tema tan precioso. Bueno, pues el día de hoy, tengo el privilegio, ¿verdad?, de traer el consejo de parte de Dios, y me gustaría pues empezar, ¿verdad?, de lleno a lo que vamos a ver el día de hoy. El tema es un nacimiento verdadero. Y vamos a ver en 2 Corintios 5:17,
donde dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es una cita bíblica muy hermosa, ¿verdad? Donde habla que todos aquellos que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Y me gustaría platicar un poquito sobre el contexto cultural de lo que estaba pasando sobre esta cita, ¿verdad? Cuando Pablo la escribió para la iglesia de Corinto. Esta carta fue escrita para la iglesia de Corinto entre el año 55 y 56 después de Cristo. Pablo estaba saliendo de Efeso. Corinto es una de las iglesias que Pablo fundó en su segundo viaje misionero. ¿Cómo era esta iglesia de Corinto? Bueno, Corinto es una de las ciudades más importantes de Roma. Estaba en una franja pequeña entre el norte y el sur de Grecia. Esto lo convertía en una ciudad donde había mucho comercio, tanto en el oriente como en el occidente. Entonces era una ciudad de comercio, ¿verdad? Esta ciudad era próspera, ya que era una ciudad cosmopolita. ¿Qué quiere decir? Pues que se juntaban diferentes personas de diferentes culturas en ese lugar, o sea, de varios países. Es como Juárez, ¿no? O sea, aquí hay de Juárez, de Chihuahua, de Durango, de Torreón, de diferentes lados de la República Mexicana, y a veces cada quien pues trae sus creencias. Así estaba Corinto. Era una ciudad próspera donde había trabajo, donde había personas de diferentes lugares, y por lo tanto pues había una mezcla religiosa de diferentes religiones. Y sobre todo lo que estaba aconteciendo en ese momento es que Corinto era una ciudad conocida por la fama de inmoralidad sexual. Aquí anoté una palabrita medio rara que dice corintianizar. Dice que esa palabra se usaba pues en la antigüedad, y que era un sinónimo de decir que vivíamos una vida desenfrenada. Ahora, ¿cómo podríamos decir? Por la vida loca, ¿no? ¿Cómo podríamos decir, cuate? Pues dejarnos llevar por el deseo de la carne, de vivir una vida así desenfrenada. Una vida de placeres. Bueno, pues ahí era corintianizar, significaba vivir una vida desenfrenada. ¿Por qué? Porque así se vivía en ese lugar. Como eran personas de diferentes lugares, diferentes religiones, diferentes culturas, era un lugar de comercio, pues había mucha influencia, mucha influencia sobre aquellos que se habían convertido y que habían salido, porque así había la iglesia de Corintio en ese lugar. Existía esa iglesia y eran personas que habían salido de haber vivido de esa manera. Ahora, ¿qué me recuerda esto? Que ahora, por ejemplo, Juárez o en el mundo, ¿verdad? Aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿de dónde salimos? Salimos de vivir una vida desenfrenada. Salimos de vivir una vida viviendo los placeres conforme a mis deseos, viviendo en la carne, viviendo una vida de alcohol, de drogas, una vida donde se daba la inmoralidad sexual. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, salimos de algún lugar, ¿verdad? El Señor nos rescató de un pecado que nos tenía dominados. Amén. Así estaba esta iglesia en este lugar. Habían personas que habían salido de este lugar, pero era tan influencia de aquel pecado que algunas personas estaban, viviendo, diciendo que eran cristianos, pero siguiendo la vida desenfrenada que se vivía en ese lugar. Así es, Susana, y ahorita lo podemos ver en la iglesia
actual. Tristemente, por eso cuando me presenté hablaba de que la iglesia lo necesita. Necesitamos escuchar esta palabra porque a veces entramos o decimos, ¿verdad?, que que venimos a los pies de Cristo y que hemos sido convertidos, ¿verdad?, que hemos sido que pertenecemos, ¿verdad?, a la familia del Señor, pero realmente tenemos una vida, podríamos decir que una vida doble, Susi. O sea, yo voy a la iglesia y yo canto, yo alabo al Señor, levanto mis manos, pero al momento de que yo salgo de ese lugar, ¿verdad?, parece ser que como si colgara mi traje de cristiano y empiezo a vivir una vida completamente diferente a lo que el Señor espera de mí y lo que el Señor se supone hizo en mi vida. Me ha transformado. Entonces la iglesia tiene que escuchar porque ahorita estamos rodeados, el Señor nos alcanza, ¿verdad? Y estamos en medio de una, no solamente una ciudad, de un mundo completo que está en contra de la voluntad del Señor, en contra de una vida piadosa, y a veces nos dejamos arrastrar por la corriente, a veces nos dejamos arrastrar por todo esto y no vivimos la vida por la cual el Señor pagó. No estamos viviendo una vida cristiana. Y algo que dice el texto, si alguno está en Cristo, bueno, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo no habla simplemente de asistir a la iglesia, como ahora se cree. Bueno, yo soy cristiano porque voy a la iglesia, yo soy cristiano porque ofrendo y diezmo, yo soy cristiano porque participo en la liturgia o hasta en el servicio a Dios, ¿verdad? Pero realmente un nacimiento verdadero no es eso, es mucho más allá. Un nacimiento verdadero es esa unión espiritual a Cristo mediante la fe. Tuvo que haber venido el Espíritu Santo sobre nuestra vida y mostrarnos la condición de pecado, las cadenas de pecado, la atadura de pecado, cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que realmente haya habido en nosotros un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, donde nos lleve a reconocer que necesitamos de Cristo, que nosotros, por nosotros mismos, no podemos cambiar, que es Él el que necesita venir y transformarlo y aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Un nacimiento verdadero se puede pensar que se puede dar con una oración sencilla, pero hemos visto, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo que muchas personas hacen la llamada oración de fe, pero no en todo se ve la transformación verdadera. Y me he puesto a pensar, ¿verdad?, ¿qué es lo que está pasando? Hay ocasiones que se hace porque se sienten comprometidos, porque alguien les dice, mira, pasa, y otros porque les llega intelectualmente, lo entienden, pero no ha llegado al corazón la convicción verdadera que necesitamos a Cristo que venga y nos salve y nos limpie de todo pecado. Entonces, si alguno está en Cristo, es que se unió espiritualmente a Cristo mediante la fe, no mediante una oración de labios, no mediante una liturgia, no mediante una religión de estar yendo constantemente a la iglesia, sino un encuentro tan personal, una convicción tan profunda que te hace arrepentirte y querer seguirlo a Él y dejar esa vida pasada, como lo dice este texto, que lo vamos a ver un poquito más adelante, más desglosado a qué se refiere. Pero cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tú ya no anhelas vivir esa vida. Yo recuerdo el día que el Señor llegó a mi vida, fue un domingo. Yo no hice la oración de fe, yo no pasé al frente del altar ni nada, sino que desde mi lugar yo le dije, yo te necesito. Yo ya no puedo, yo ya no quiero seguir igual, entra a mi corazón, entra a mi vida, transfórmame, cámbiame, sácame de la condición en que estoy. Fue un domingo. Para el jueves que yo fui con las personas que me
que me juntaba, y recuerdo que me ofrecieron la droga. Yo recuerdo que la agarré, la miré, la entregué y les dije, ya no la necesito. Le dije, fui a una iglesia cristiana y sentí algo en mi corazón y algo pasó en mí que ya no la necesito. Y me fui y ya no volví nunca más a ese lugar. ¿Tú qué opinas, Isra? Estar en Cristo, Susi, es tan hermoso estar en Cristo. La palabra nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí habla de ser introducidos al cuerpo de Cristo, la iglesia. Ya estamos hablando de la iglesia espiritual, los que realmente han sido lavados con la sangre de Cristo. Estar en Cristo, Susi, bueno, para empezar, por eso es tan importante el Evangelio. El Evangelio pues son las buenas nuevas. Para darte yo las buenas nuevas te tengo que dar la mala noticia también. Y cuando una persona está en Cristo reconoce la necesidad de un Salvador, reconoces la impotencia de acercarte a un Dios santo, poderoso, al cual he ofendido una y otra vez. Al oír el Evangelio completo, genuino de Dios, te das cuenta que estás apartado completamente de Dios, que no puedes ni siquiera levantar tu mirada. Es reconocer que estás dominado por el pecado. Es reconocer que tu pecado te ha distanciado completamente de Dios y tienes una necesidad de un Salvador, de un Señor. Reconoces que no puedes por ti mismo levantar siquiera tu mirada, pero la gracia del Señor levanta nuestro rostro y nos hace ver el sol de justicia, nos hace ver esa necesidad y correr a Él en fe, al Señor como nuestra única esperanza, no como una esperanza, no como una más, como nuestra única esperanza, y correr al Señor con fe y con convicción de que solamente Él puede levantarnos. Eso es estar en Cristo. Creer que solamente Él puede, saber que yo no puedo hacer nada, que yo no puedo acercarme al Señor y confiar en Cristo, estar en Él y mantenerme en Él, ¿verdad? Por Él, por su fuerza, por su gracia, y saber que Él fue el que me levantó. Así es, como lo había dicho, esa unión con Cristo por medio de la fe. No hay otra forma. Esto es solamente obra del Espíritu Santo. No es por una fuerza humana, no es porque lo entendí intelectualmente, no es porque yo lo deseo, es porque el Espíritu Santo tuvo que venir y trabajar en mí. Es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Estar en Cristo. Y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nueva criatura es, qué interesante, dice, nueva criatura es, no dice, nueva criatura serás, nueva criatura fuiste. O sea, a partir de hoy, yo soy una nueva criatura. No me está diciendo, me está hablando de un presente, a partir de hoy. Ya soy nueva, hoy acepté a Cristo. Hoy hubo ese arrepentimiento, hoy hubo ese encuentro, hoy soy una nueva criatura, es una nueva criatura desde el momento de la conversión. Es que he escuchado personas, y por eso lo quiero enfatizar, ¿verdad? He escuchado personas que tienen 2, 3 años, que van a la iglesia, que dicen que son cristianos, pero sus vidas no han sido transformadas, siguen viviendo como siempre, siguen viviendo una vida bajo sus deseos, bajo el dominio del pecado, y creo que están engañados al pensar que porque van a la iglesia han tenido ese encuentro con Cristo, han formado parte de la iglesia de Cristo, y es un error grande y es un engaño que ahorita hay, que cualquier persona porque va a una iglesia cristiana ya es cristiano, y es algo falso. Y la persona puede pensar que lo es, pero la palabra es muy clara. Al momento que somos nuevas criaturas, más adelante dice, las cosas viejas pasaron. Debe de haber una transformación radical.
Debe de haber una evidencia, Israel. Una evidencia de que hubo un encuentro personal con Cristo. Porque cuando tenemos ese encuentro y ese nacimiento verdadero, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos. Y yo espero que esta palabra realmente, amada persona que la está escuchando, que lo puedas meditar en tu mente, que lo puedas meditar en tu corazón y que le digas al Señor: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, háblame. Yo tengo tanto tiempo yendo a la iglesia, yo creo que soy cristiana, pero mira mi comportamiento. Sigo viviendo igual que antes. Quiero tener ese encuentro. Habla mi vida, muéstrame mi condición. Porque ese es el propósito de hoy. Que el Espíritu Santo hable a los corazones y traiga una convicción de pecado y de arrepentimiento. Así es, sí, hablando de la conversión, dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La conversión es un milagro glorioso, donde el hombre es transformado por completo. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo cuñados que son carroceros y te pueden arreglar un carro y dejártelo como si fuera nuevo. Tú lo ves y el carro parece que no le pasó nada. El humano cayó, el pecado es algo muy, muy grave. El pecado permeó en el hombre, en todo el hombre, ¿verdad? Vemos que el hombre es depravado completamente, Susana. O sea, tocó su mente, que es el intelecto, y cuando hablas de que gente cree, ¿verdad? Y gente confiesa fe en el Señor Jesucristo, lo entienden que el Señor vino a morir por pecadores, y llega a su intelecto. A veces lloramos, ¿verdad? Y la gente se deja llevar por las emociones, porque toca las emociones. El pecado permeó en el hombre, en la emoción, en el intelecto, en sus emociones y en su voluntad. Llegó hasta lo más profundo. Cuando el Señor vino a rescatarnos, estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, ¿verdad? Estábamos inhabilitados completamente. El pecado es algo grave y a veces llegan las emociones y lloramos, y a veces nos emocionamos, o a veces nos empujan a levantar la mano y hacer la oración de fe, que no te salva la oración de fe. Ciertamente tenemos que confesar al Señor como nuestro Salvador, pero lo que te salva es la fe en Cristo. Ni siquiera la fe en Cristo Jesús. Entonces, luego llega a la voluntad, y eso es cuando somos transformados por completo. ¿Por qué? Porque cuando yo caminaba hacia un rumbo, ahora caminamos al otro. Es decir, la conversión tiene que ver con el llamado ese que llega a lo más profundo de nuestro ser. No nomás escuchamos, sino que el oír la palabra de Dios. Entonces, cambiamos de dirección. Eso es el arrepentimiento, porque es escuchar la palabra de Dios, tener la fe de que Cristo murió por mis pecados, y luego un arrepentimiento. Es un dolor, Susana, una vergüenza por las ofensas que yo le hice a ese Dios santo. Y si hay un arrepentimiento, entonces yo cambio de rumbo. Soy otra persona completamente diferente. Ahora, pues, volviendo al ejemplo, aunque el carro parezca nuevo, no es un carro nuevo. El Señor nos cambia, nos da aquí dice, ¿verdad?, que éramos el hombre animal. En otra versión dice el hombre natural. Ahora el Señor nos pide nacer del Espíritu, ¿verdad? Como le dijo a Nicodemo, que tenemos que nacer del Espíritu. Una vida de lo alto, Susana, es una transformación. Este Israel no es el Israel que veíamos antes, nada que ver. Entonces es un milagro de Dios. La conversión es algo que solamente el Señor puede hacer. Y esto es el significado de conversión, ¿verdad? Es regresar, volver atrás o volverse a Dios. Y me gustaría leer así rápido una porción de la palabra en Primera de Reyes. Dice: si pecaren contra ti y estuviese airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos se volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que tú los hubieras llevado cautivo,
y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo edifiqué en tu nombre. Y si se convirtieren a ti de todo tu corazón. Habla de volvernos a Dios. Y eso tenemos que hacer. Eso tiene que ser el hombre, volverse a Dios. Volverse a Dios. Así es, Isra. Y esa es la verdadera conversión. Ese es el verdadero nacimiento espiritual, ¿verdad? Y una de las cosas que dice aquí Pablo en el texto de 2 de Corintios, dice que las cosas viejas pasaron. Esto no significa, Israel, persona que me escuchas, que el creyente no va a tener tentaciones. Siempre vamos a ser tentados. Y siempre vamos a pecar en algo. Porque el pecado nos acecha, ¿verdad? Y somos cristianos nacidos de nuevo. Pero algo bien importante, pecamos, pero no vivimos en el pecado. No sé si me doy a entender. O sea, nuestra forma de vivir no es el pecado. No estoy pecando, pues esa no es mi forma natural. Esa no es la forma natural del cristiano, vivir en el pecado. Lo que me refiero es que puede tener un resbalón, claro que sí. Puedo fallar, claro que sí. Porque no somos perfectos, estamos en la lucha diaria para la santificación y llegar a la estatura perfecta, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Entonces, ya no vivimos bajo nuestros deseos, ya no vivimos bajo nuestra propia carne, ya no vivimos como vivíamos antes, separados de Dios. Pues ahora ya no estamos separados de Dios. Antes estábamos condenados por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es vida, y vida en abundancia. Entonces ahora tenemos vida. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. El pecado ya no nos domina, el pecado ya no está sobre nosotros. Ya no vivimos conforme a este mundo. Ahora nuestra vida ha sido transformada, y a partir de que tenemos ese nuevo nacimiento, nuestra vida es transformada y hay evidencia de ello. Hay evidencia de ello. Ya no puedo decir que tuve un encuentro con Cristo, no puedo decir que soy cristiana, no puedo decir que he nacido de nuevo si sigo viviendo una vida conforme a este mundo, si sigo viviendo bajo el dominio del pecado, si sigo viviendo en condenación y separada de Dios. No puedo decir que soy cristiana. Puedo ser simpatizante, me puede agradar y puedo participar de ello, pero mi corazón está lejos. Entonces, toda nuestra forma de vivir de antes de la conversión quedó atrás. No puedo seguir siendo la misma. Así, eso sí, ahorita veamos los elementos básicos de la conversión, ¿verdad? Que dijimos que era fe y arrepentimiento, ¿verdad? Lo que yo estaba hablando, pero también hay evidencias, Susana. Estos son los elementos básicos, ¿verdad? Para una conversión, pero hay evidencias, ¿verdad? Tú nos acabas de hablar de ello. Y el cristiano, Susi, sigue pecando, seguimos pecando. Si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios, esa es la palabra. Somos mentirosos. Seguimos pecando, Susana. ¿Qué nos diferencia a nosotros de aquel que no ha tenido un encuentro con Dios, ¿verdad? No digo de aquel que no va a la iglesia, porque hay muchos que están en la iglesia y no han tenido un encuentro con Dios, pero nosotros vivimos en un arrepentimiento continuo, Susana. Seguimos arrepintiéndonos todos los días, y ahora antes la excepción era no pecar. Cuando estábamos en el mundo, esperábamos, no sé, el fin de semana, esperábamos la oportunidad para pecar, de todo tipo de pecado, ¿verdad? Pecados morales, pecados de robo, todo tipo de pecados. Y no nos dolía, no sentíamos nada, bueno, sentíamos placer por pecar. Pero ahora cuando pecamos, Susana, hay un dolor por el pecado y hay una vergüenza. Y a veces el enemigo usa esa vergüenza y nos aleja de Dios, ¿verdad? Nos vamos alejando porque
mira, no que eres cristiano. Pero conforme vamos madurando en el Evangelio nos damos cuenta que vamos a pecar, pero que va a haber un arrepentimiento, un dolor. La vieja escuela decía, ¿verdad? Para saber si soy salvo, te decían, cuando uno le preguntaba a un pastor, ¿verdad? ¿Cómo sé si soy salvo? Y te decían, ¿qué sientes cuando pecas? Una advertencia, ¿no? Un poquito de que tú eres salvo. Pues si sientes dolor, arrepentimiento, vergüenza, ahí está un poquito, ¿verdad? Verde, que eres cristiano. Otro es un amor por el prójimo, Susi, un amor que no teníamos antes. Nos duele el prójimo, nos duele nuestro hermano, pero también nos duelen aquellos que no conocen al Señor. Hay un dolor y una urgencia por llevar esa palabra que nos ha impactado, que nos ha transformado. Hemos encontrado un tesoro y queremos compartirlo. Y también hay un deseo de tener una comunión con Dios. Si tú esperas el siguiente servicio, si tú estás esperando a lo mejor la hora que tú tienes una cierta hora para orar con el Señor, para tener una comunión, para leer la palabra, para conocer más a Dios, porque quieres saber más del Señor. Entonces, esas son evidencias. Si todo eso no está en ti, entonces escudriña tu corazón. Si no hay evidencia, a veces no lo aceptamos, o a veces tenemos un cargo, a veces somos maestros, a veces tenemos algo, y no queremos aceptarlo, pero si mientras hay vida hay esperanza. Si en ti no hay evidencia, corre el Señor como tu única esperanza. Me estoy recordando en Juan 13:34, donde el Señor les dice que les da un nuevo mandamiento a sus discípulos. Dice que se amen unos a otros. Y luego, después de eso, les dice, pero como yo los amo a ustedes. Dice, pero os digo que se amen unos a otros. En esto conoceréis que son mis discípulos. Como tú dices, cuate, va a haber evidencia. Va a haber evidencia. Bueno, pues yo tenía rencor contra mi padre. Pues la relación se restablece. La relación se sana y hay perdón. Bueno, mi matrimonio, yo tenía odio con mi esposo y puro pleito. Esa relación, esas heridas van a ser sanadas. Es evidencia. Voy a amar al vecino que me echa al tránsito la basura, lo voy a amar, claro. No digo que uno no se va a molestar, ¿verdad? Hay ocasiones en que uno se molesta, pero no pasa de ahí, de ofender o de agredir, ¿verdad? Todo es cambiado a nuestro alrededor, Israel, y ahí el Señor nos está diciendo que en eso vamos a conocer quiénes son discípulos y quiénes no. Y también el texto que me gusta mucho es el de Miqueas 6:8, donde el Señor les está diciendo, ¿qué he hecho yo contra ustedes? Si yo los libré de Egipto, si yo tomé el control en Balaam para que no los maldijese, y pongo a los montes de testigo y a los cielos, a la naturaleza los pone de testigos de lo que Él había hecho por el pueblo de Israel. Y el pueblo le contesta, pues sí, pues nosotros te estamos ofreciendo un becerro de 1 año y te ofrecemos millares de cabritos y te damos litros de aceite, hasta nuestro prójimo te entregamos en sacrificio. Dice el Señor, es que yo no quiero eso. Dice, yo quiero que vivas en justicia, que ames la misericordia. Y viene otra palabra al final, no me acuerdo cuál era. Justicia, misericordia, ¿verdad? Miqueas 6:8. Y yo busqué qué era amar la misericordia. Misericordia dice que es hacer cosas bondadosas por los demás, pero no solamente que yo anhele hacerlas, sino que las ame, o sea, que yo ame, que yo ande buscando a ver a quién ayudar, que eso me traiga felicidad. Cuando tú amas algo, ¿qué quieres? Estar en lo que amas. Entonces, eso es, cuando decía que cuando vemos a nuestro hermano caer, en vez de destruirle, de criticarle, levantarle.
decía que porque busqué, ¿verdad?, qué significaba amar, la misericordia. Decía que cuando ves las debilidades de los demás, tú eres paciente ante los demás. O sea, el Señor no busca sacrificios, Él busca un corazón entregado. La tercera era humillarse ante el Señor, que era rendirse totalmente, rendirse a Dios. ¿Él para qué quiere nuestros sacrificios? ¿Él para qué quiere nuestros servicios si nuestro corazón no está rendido a Él? Él quiere una rendición y una entrega total. Y es por eso que dice, todas las cosas viejas pasaron. Porque cuando Cristo viene y hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas, empezamos a amar al prójimo. No te voy a decir, lo amamos como Cristo, ¿verdad? Nos ama, no. Pero vamos creciendo poco a poco. Ese amor tiene que ir creciendo poco a poco. Hay un cambio en el trato de mí hacia las personas cuando Cristo viene a nuestras vidas. Y luego dice que todas las cosas son hechas nuevas. Aquí hay una palabra griega que dice caína. Significa nueva calidad, renovados, transformados. Habla de algo que Dios ha hecho diferente. Todas las cosas son hechas nuevas. Cuando nosotros tenemos ese nacimiento verdadero, todas nuestras acciones son hechas nuevas, nosotros somos nuevos, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras actitudes son nuevas. Antes, en las cosas viejas no teníamos una relación con Dios, estábamos separados de Dios. Ahora todas las cosas son hechas nuevas, tenemos una relación con Dios y tenemos un corazón nuevo. Y me gustaría leer Mateo 7, del 15 al 20, donde dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es donde hablamos, Israel, de que debe haber una evidencia. No podemos decir he nacido de nuevo y sigo viviendo igual. Debe de haber un parteaguas. ¿Cómo vivía y cómo vivo ahora? Si a partir de aquí mi vida es diferente, entonces he nacido de nuevo. Pero si a partir de aquí, que tal vez hice la oración, que tal vez fui a la iglesia, que tal vez, no sé, y mi vida sigue siendo igual que la de acá, no hubo un verdadero nacimiento. No podemos decir que sí hubo, porque aquí dice que por sus frutos los conoceréis. Y luego vamos a leer Gálatas 5, del 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu, cuate. Es el fruto del Espíritu. ¿Estamos viviendo en el fruto del Espíritu o estamos viviendo en el fruto de la carne? ¿Cómo estamos viviendo, amada persona que me escucha? ¿Realmente hemos tenido un encuentro personal con Cristo? Cuando tenemos ese encuentro, el Señor nos da un propósito, nos da una nueva identidad y nos da esperanza. Y algo bien importante, ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para nuestros placeres, ya no vivimos para nosotros mismos. Y me gustaría leerte esta porción en 2 Corintios 5:15, donde dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando hay una nueva conversión, ya no vivimos para nosotros. Anhelamos hacer la voluntad de Dios, buscamos hacer la voluntad de Dios, vivimos con un propósito. Ya no es el deseo carnal que yo tenía, ahora es un deseo diferente, y solamente proviene solamente de Dios, cuate. La creación o el nacimiento no es un esfuerzo humano. Tal vez alguien puede simpatizar y decir: ay, yo quiero cambiar, voy a hacer esto, humanamente. Pero sabemos que humanamente no nos podemos sostener, no lo vamos a lograr. Es el Espíritu Santo el que hace esa transformación en nuestras vidas. Así es, Susana, el hombre no pone nada en lo que es la salvación. La conversión es de Dios, la salvación es del Señor. Ahorita que estás mencionando de que Cristo sea todo para nosotros, recuerdo cuando el Señor le habló a Leví, ¿verdad? Le dijo: sígueme. Dice que levantándose le siguió. Él dejó todo, riqueza, dejó todo estaba en la mesa, cobrando impuestos, y él se levantó y le siguió. Eso representa su vida, dejó su vida atrás, su estabilidad económica, todo lo que él era lo abandonó en esa mesa, en ese lugar, por seguir a Cristo. Eso es lo que logra una conversión. Eso es lo que logra una conversión en el hombre, ¿verdad? Y vemos también en Pablo, en Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo. Vemos que él tenía, era conocido. Pablo era un hombre que tenía títulos, pero todo lo estimaba por basura. ¿Por qué? Por conocer al Señor, por servir al Señor, por buscar al Señor. Cuando realmente tenemos un encuentro con Cristo, todo lo que amábamos antes se queda atrás, ¿verdad? Y las cosas, ¿por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Lo que antes anhelaba, lo que antes atesoraba, lo que antes era todo para mí, ahora ya no es nada. Amamos al Señor, queremos seguir al Señor, queremos buscar al Señor y queremos hablarle a otros de ese Dios poderoso. Es algo tan hermoso cuando somos confrontados, transformados por Dios, cuando hay una transformación genuina. Y no es solo, como decías ahorita, ir y te ofrecemos sacrificios, y te ofrecemos holocaustos, y te ofrecemos cada domingo. Eso sí, cada servicio se ve esto en las iglesias, se llenan las iglesias, salimos hasta contentos porque la palabra estuvo muy bonita, pero cuando llegamos a nuestro hogar seguimos siendo los mismos. No hay una conversión real. Entonces tenemos que reconocer que necesitamos a Cristo. Tenemos que reconocer, a lo mejor estamos viviendo, tú que nos escuchas, estás viviendo una vida religiosa, ¿sí? Y una vida como si fuéramos a un club, Susana. Hacemos la oración de fe,
y vamos cada domingo y diezmamos y aplaudimos y decimos gloria a Dios, nos sabemos las palabras cristianas, pero no estamos viviendo una vida cristiana realmente. ¿Por qué? Porque no hemos sido transformados. Y es hora de que la iglesia se escudriñe su corazón. Esto es más bien para reflexionar, no es para criticar, es para reflexionar, porque estamos hablando de algo muy importante y muy grave. Hoy la oportunidad de salvación, hoy es el día de salvación. Y si tu vida en tu vida no ves todo esto, lo que hemos estado hablando, entonces ahí está el foquito rojo, de volvernos al Señor y de verlo a Él como lo más importante de la vida. Mira, qué interesante, hablando de Pablo, ¿verdad? Que fue el que escribió esta carta. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él estuvo presente en la muerte de Esteban, sí, ¿verdad? Y él perseguía a la iglesia y pues era temido. Era una persona que la iglesia le tenía temor. Y cuando él tiene este encuentro con Jesucristo, vemos que de ser el perseguidor, ahora era el perseguido. Él fue golpeado, él fue encarcelado, y él siguió a Cristo. Y todo lo que él tenía, lo echó por basura. Él amaba a Cristo. Hubo un cambio y hubo una transformación en su vida. Él no siguió siendo el mismo. Él defendía la fe, él predicaba. De hecho, él escribió muchísimas cartas. Podemos ver, ¿verdad?, todas las cartas que él escribió, y encarcelado y con gozo. Y es sorprendente, o sea, como Filipenses, una de sus cartas, él estaba encarcelado y cómo los escribe con gozo y con alegría. Y uno se sorprende. Sí. Hace poquito terminé de leer un libro del instituto y me gustaría platicarles un poquito así rápido y leerles algo que viene aquí en el libro. Se llama El Mártir de las Catacumbas. Este libro a mí me encantó, Israel, y lo recomiendo leer. No es de la Biblia, o sea, es un libro que habla de la persecución de los cristianos en los tiempos de Roma. Y habla de un hombre que había sido disciplinado en el ejército romano y que tenía un puesto jerárquico por lo que era el ejército, ¿verdad? Y lo llevaron precisamente a él, lo llevaron a Roma para exterminar a los cristianos. Pero cuando él llegó, él vio morir a varias mujeres en medio del Coliseo. Las pusieron ahí y soltaron leones y tigres, y las mujeres cantaban y se veía con gozo. Entonces este hombre dice, ¿cómo pueden estar cantando? O sea, ¿cómo pueden no tener miedo? ¿Cómo pueden ver gozo en su rostro si están siendo pues asesinadas, ¿verdad?, por estas fieras? Pues le da tanta curiosidad a él, más el vacío que ya traía en su corazón, que él aprendió a un niño y lo llevó a las catacumbas. Bueno, pues le hablan de Cristo y él acepta a Cristo y se presenta ante el emperador y dice, yo soy cristiano, y renuncia y escapa. Pero quiero leer algo aquí. Cuando él ya es capturado para ser condenado a muerte porque era cristiano después de tiempo, ¿verdad?, le dice un amigo que él tiene ahí en Roma, le dice, mira, no necesitas negar tu fe, no necesitas sacrificar a los ídolos, no necesitas nada, solamente toma tu puesto. Y le dice que hay personas de la nobleza en ese lugar que ayudan a los cristianos que están en las catacumbas con provisiones. Le dice, mira, si tú tomas tu puesto, pues tú les puedes ayudar. Y quisiera leer esto que dice aquí. En su presente situación, tú bien sabes que ellos no pueden vivir como antes. De la simpatía y de la ayuda de aquellos que profesan la religión del Estado, pero que en secreto prefieren la religión de los cristianos. Entonces le dice,
profesa la religión del Estado, pero en secreto sé cristiano, un tiempo, le está diciendo este hombre. Y este hombre le contesta, ellos nunca conocieron el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza divina, la presencia del Espíritu Santo morando en sus corazones, la comunión con el Hijo del Dios viviente como yo lo he experimentado. En ese tiempo, ser cristiano era dejar tu casa, tus lujos, tu riqueza, tu estatus social. Había gente que pertenecía a las familias nobles, pero vivían en las catacumbas por haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y este hombre le dice, no, es que aquellos que son cristianos a la secreta realmente no han tenido un encuentro personal con Cristo. Y esto realmente a mí tocó mi corazón porque es verdad. Podemos tal vez decir, pero pues yo soy una persona dadivosa, yo ayudo, yo soy una persona buena, me gusta ir a la iglesia, pero no ha habido ese cambio, no ha habido esa transformación. ¿Cuántos cristianos a la secreta? ¿Cuántos jóvenes que no quieren decir que son cristianos porque les da vergüenza? ¿O cuántos que están en sus trabajos no dicen, son cristianos a la secreta? ¿Realmente han tenido un encuentro personal con Cristo? Porque cuando tenemos ese encuentro con Cristo, hay un gozo, hay una felicidad, queremos decir que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Queremos reconciliar a todo mundo cuando los vemos que se están peleando. O sea, hay una transformación en la mente, en el corazón, en las acciones, en las actitudes. Este hombre de este libro renunció a todo, imagínate. O sea, él era de los más altos del ejército y se fue a vivir abajo de la tierra. No le importó. Y él murió quemado. Hay muchas personas que hoy mueren por Cristo. ¿Qué haríamos nosotros? Cristo hoy solamente nos pide la rendición del corazón. Eso es lo que Dios nos está pidiendo en esta tarde. A mí me gustaría hacer esta pregunta. ¿Cómo estás viviendo la actualidad? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente has tenido ese encuentro personal con Jesucristo? Judas estuvo al lado de Jesús. Él caminó 3 años con Jesús. Él comió con él. De hecho, él era el encargado de las finanzas. O sea, él servía como tesorero. O sea, él servía, él caminaba, él vio los milagros, cada milagro. Él estuvo ahí presente. Tal vez él oraba cuando Jesús les enseñaba a orar. Pero tuvo un problema Judas. Judas nunca rindió su corazón a Jesús. ¿Cuántos hoy en día podemos estar sirviendo en la iglesia, oyendo domingo tras domingo, jueves tras jueves, participar de los servicios, de las actividades, pero realmente no hemos entregado nuestro corazón a Cristo? Realmente no ha habido una transformación poderosa por el Espíritu Santo. Realmente no ha habido un arrepentimiento genuino y verdadero que nos haga cambiar de rumbo. Hoy me gustaría que cada uno de nosotros meditáramos en esto, en el mensaje que hoy se ha dado. Como decía Israel, no es para criticar, no es para juzgar, no es para condenar. Es que vemos la urgencia de que el engaño sea quitado de nuestros ojos, las vendas de engaño sean quitadas, y que le digamos al Espíritu Santo: escudriñame, Espíritu Santo, habla a mi mente y trae ese arrepentimiento verdadero. ¿Sigo tomando después de 1 año de estar en la iglesia? ¿Sigo viviendo en pecados de inmoralidad sexual 1 año, 2 años, 3 años dentro de la iglesia y digo ser cristiano? Discúlpame, persona que me escucha, pero no puede ser posible. Cuando hay un nacimiento verdadero, hay una transformación genuina y hay evidencias visibles, se pueden ver. La gente de tu alrededor lo ve. Ya no puedes vivir bajo el dominio del pecado que te controlaba antes de conocer a Cristo. ¿Quieres decir algo, Isra? Antes de leer algunos mensajes que nos están mandando.
Me gustaría nada más pues invitar a todas las iglesias, a la verdadera iglesia, que no nos cansemos de predicar el evangelio. Pablo nos habla de él en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Y dice, donde nos habla de la muerte, ¿verdad? De que Cristo murió por nosotros, que resucitó, ¿verdad? Conforme a las Escrituras, y que resucitó, conforme a las Escrituras. Resumiéndolo, pues aquí está muy resumido, y cuando habla de que Cristo murió por nosotros, habla de esa necesidad, de esa incapacidad del hombre, y como aquel santo tuvo nuestro lugar, de no olvidar ese evangelio completo, y exponerlo de esa manera, y decirle al hombre sin temor que tiene necesidad de Cristo. En cada evangelización, cada visita, hablarle al hombre de la necesidad, no decirle lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar, para que vidas sean transformadas. A veces queremos maquillar o endulzar la palabra, y no digo que seamos completamente, o que seamos insensibles más bien, pero predicar la palabra completa por amor a esa gente. Ese sería mi mensaje a la iglesia de Cristo, a la iglesia que quiere impactar vidas, a la iglesia que quiere cumplir con ese llamado a ser discípulos, hablar el evangelio, confrontar al hombre con su pecado y darle las buenas manos. Amén. Vamos a leer algunos mensajitos. Dice Beto Castro: Dios les bendiga, hermanos. Saludos, hermano. Valeria Valdés: hola, buenas noches. Yo siento que soy pecadora y me cuesta muchas veces pedir perdón, arrepentirme, lastimo personas. ¿Qué hago? Es ir a Dios y decirle: mira, Señor, ve mi corazón, ve mi necesidad de ti, necesito ser transformada, yo no puedo cambiar, nosotros humanamente no podemos cambiar, pero tú puedes transformar mi vida. Entregue su corazón a Cristo, dígale que lo sane y que la ayude a ser transformada, que Él haga esa transformación en usted, pero es solamente ir a Él es el que la puede ayudar. Gabriel Jiménez: ¿de qué manera podemos buscar a Dios diariamente entre tanto afán de la vida? ¿Ustedes cómo lo hacen? Sinceramente es una lucha diaria. Sí. Tenemos el trabajo, la familia, los quehaceres, la comida, pero necesitamos siempre buscar ese espacio. Tal vez ponerse un horario, bueno, en mi ejemplo, ¿verdad? Yo siempre oro de noche, cuando ya está la calma, y me siento a orar, y es cuando yo puedo, y a leer su palabra. Pero usted tiene que buscar ese momento. Más que buscar el momento, es apartar un momento. Decir, de tales horas a tales horas, yo me voy a ocupar, y esta ocupación va a ser el Señor. Porque no va a llegar el momento, siempre hay un pendiente. Entonces es decir, yo tengo un compromiso. Así como tenemos un compromiso con el trabajo de ciertas horas, y no hacemos planes para nada. Es decir, bueno, es un ejemplo de 8 a 9 o de 8 a 10, no sé, yo me voy a dedicar al Señor. Y pase lo que pase, que es dedicarse al Señor. Después va a ser una rutina con la que va a luchar al principio para poderlo hacer, pero luego va a estar esperando ese momento. Así es, ya sea de día, de tarde, de noche, pero hacer ese tiempo. Berta: mi hermano dice ser cristiano, pero no da testimonio. Créanme que le he dicho, mejor ni digas, aquí los vecinos los tienen catalogados como el peor. Qué triste. Carolina Solís: creo que tristemente, si hoy fuera la venida de Cristo, nos quedamos la mayoría, hermana. Vivimos de la manera incorrecta y se nos hace normal vivir así. Así es, por eso es la importancia hoy del mensaje, de que tengamos ese encuentro y seamos transformados y cambiados, que estemos preparados, sin mancha y sin arruga, viviendo en santidad, porque Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Luis Núñez: necesito conocer más a Jesús, la verdad.
Tere, saludos, les veo por TV. Saludos a cada uno de ustedes. Y oramos, ¿verdad?, para que el Señor sea quien hable a sus vidas, les ayude, les fortalezca. Y si es necesario, ¿verdad?, que lo conozcan, que conozcan de Él, que tengan ese encuentro personal con Cristo. Quiero mandar saludos a Víctor Leaños, Marina Mireles, Dios le bendiga, hermana pastora. Claudia Ibarra, Dios te bendiga, Claudia. Alejandro Esquivel, Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pues llegamos al final de este programa, ¿verdad? Pedimos a Dios que esta palabra haya caído en buena tierra. Jocelyn Guzmán, pido oración por mi liberación. Rompe cadenas, por favor, me está atormentando espíritu de muerte. Cogí cuchillos, me quise quitar la vida para siempre. Cristo es el que rompe toda cadena. Dios es un Dios de imposibles. Para Él nada es imposible. Él trae libertad al cautivo. Él venda los corazones quebrantados y abre toda prisión espiritual en el nombre de Jesús. En esta noche nos despedimos porque ya llegamos en el horario, ¿verdad?, nuestro tiempo. Nos despedimos y estamos orando por cada una de las peticiones. Gracias a cada uno y bendiciones. Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado al final del programa A la Luz de la Palabra. Te esperamos en la próxima emisión a través de Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV. Que Dios te bendiga y hasta luego.